Ok, entonces hoy corresponde continuar con Marcos, ¿no es cierto? El capítulo 15 de Marcos y nos habíamos quedado en el versículo 32. Y la semana anterior, la vez anterior que nos vimos, pues habíamos visto el tema o el episodio de la crucifixión como tal, como normalmente se le suele ver, y el tema este de las burlas que le hacían y todo aquello, ¿no es cierto? Entonces, ahora corresponde avanzar un poquito más en el capítulo 15, tal vez no lo avancemos, porque digamos, estamos en el clímax de todo, ¿no es cierto? Estamos en el punto más importante de, al menos de este capítulo, sino de todo el Evangelio y de toda nuestra fe, en realidad, ¿no es cierto? Entonces, sería bueno de pronto avanzar hasta el 41, o sea, pues estos, que son 8 versículos, avancemos ahora. Igual, una vez más, es un episodio, digamos que no es que no lo sepamos, es un episodio conocido como de costumbre y ya sabemos cómo es que el Señor Jesús da su vida, muere, ¿cierto? Sabemos, estamos más o menos familiarizados con la frase esta del Eli Eli lama sabactani, ¿no es cierto? Y demás. Y cómo finalmente expira, ¿cierto? Entonces, básicamente la historia la conocemos. En ese sentido, dado que de alguna manera todos nosotros conocemos la historia, lo que les pediría es que pongamos acento, mucho acento en los detalles, en las cositas que de pronto hacen. Por mucho tiempo tal vez no lo hemos puesto porque precisamente se parte de esto de, como ya sabemos de qué es, como que no se estudia si no se recuerda. Entonces más bien hagamos cuenta que ya sabemos algo, o sea, no es que no sabemos nada, pero ya sabemos algo, pero notemos algo que de pronto no hayamos visto antes. Esa es la cuestión. Entonces voy a leer, dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó una gran voz y dijo, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, déjenme, veamos si viene Elías a bajar. Pero Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar, había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, o de Joseto, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. ¿De acuerdo? Ok. Pues de aquí, como les decía, tal vez nuevo como tal, nada, ¿cierto? Pero vamos bien. Entonces, primero viene un evento que, digamos, es bastante interesante, esto que puede dar y de hecho ha dado mucha discusión, si se quiere. Y es este tema de el tiempo que dura las tinieblas, ¿no? Porque acuérdense que el Señor Jesús está en pie toda la madrugada, se está despierto toda la madrugada, todos sus juicios y todo lo demás, lo que le han hecho ha sido en el transcurso de la mañana, y ahora dice, cuando vino la hora sexta, lleva él ya un buen tiempo crucificado, si mal no recuerdo, le crucifican en la hora tercera, ¿cierto? O sea, a las 9 de la mañana le estarían crucificando, porque es muy temprano, y han pasado 3 horas crucificado, ¿ya? De la hora sexta, ¿no es cierto? De la hora tercera a la hora sexta, 3 horas, ¿cierto? Pues sería mediodía, más o menos, ¿cierto? Más o menos sería mediodía cuando se oscurece todo el cielo. Se oscurece y dice, yo veo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, 3 horas más hasta eso de las 3 de la tarde, ¿ya? Que es cuando más o menos el Señor expira. O sea, ahora, este tema de que haya 3 horas de oscuridad previo a 3 horas digamos, de luz, muchos interpretan o intentan interpretarle trayendo a colación pasajes de la escritura en donde se hace alusión justamente a que hubo oscuridad, ¿ya? Entonces, para nosotros es muy conocida esta parte de Joel, del profeta Joel, ¿no es cierto? Conocido en español, el profeta Joel, capítulo 2, cuando decía, aquí viene el día grande y temible del Señor, y ahí en el versículo 2 dice, ¿no? Y la tierra se oscurecerá y tal, como que haciendo alusión a esto. Pero en el fondo sabemos que Joel 2, digamos, desde después,
explicado, si se quiere mejor, a propósito de la venida del Espíritu Santo y todo lo demás por los apóstoles después. Y también algunos hacen énfasis, por ejemplo, a que, dado que el episodio este de la muerte del Señor está transcurriendo en Pesaj, llama la atención, ¿se acuerdan ustedes eh, que una de las plagas de los toques que hubo en Egipto fue justamente uno de oscuridad? Entonces algunos intentan hacer algún vínculo por ahí, pero en realidad es muy vago y muy forzado, incluso con este pasaje de Joel y alguno creo que de Amós también, que hace alusión a que habrá oscuridad en la tierra. El asunto es que más allá de que, digamos, ese es su primer problema, digamos, de que algunos intentan, como les digo, buscar alguna conexión con alguna parte de la escritura, ¿ya? Pero luego hay otro problema, digamos, un poco gramatical, de cómo se entiende este versículo. Porque si lo entiendo yo una vez más de manera literal, debería entender que en todo el planeta hubo oscuridad. En todo el planeta. Claro, porque dice en toda la tierra. Ahí la palabra sobre toda la tierra. Entonces ahí cómo debo entender la palabra tierra es la pregunta, ¿ya? Y fíjense ustedes que no es una pregunta así al aire, es una muy buena pregunta. ¿Cómo debo entenderlo? Porque si hubiera sido un día en donde, o un momento en donde por 3 horas al menos, hubo oscuridad en todo el planeta, ese evento debió haber quedado registrado en otras culturas. Pero no hay. Entonces eso es lo que da a entender, eso es lo que despierta las cosas, digamos, las dudas de cómo se debe entender esto. Algunos intentan entender de que hubo tinieblas en la tierra, entiéndase por la región de Judea, ¿ya? Pero incluso si fuera así, es muy complicado porque algunos historiadores de la época tampoco registran este evento. Ya José, etcétera, no lo registra. Entonces, algunos, otros un poco más intrépidos, lo que intentan explicar, o una de las formas que han intentado explicar es que hubo un eclipse de sol. Pero eso es improbable. Por un lado, porque 3 horas no dura un eclipse de sol, y por otro lado, porque los eclipses de sol se dan cuando hay luna nueva. Y esto que está pasando en Pesaj está pasando en luna llena. Entonces es imposible que haya habido un eclipse, como para que veamos. Entonces no es posible que haya habido un eclipse, y tampoco porque en ese rango de fechas no hubo un eclipse. No hay registros de eclipses en esas épocas, ¿ya? Entonces, una vez más, cuando vemos que todo lo literal falla, ¿no es cierto? Que todo lo literal falla, hay que entenderle de otra manera. ¿Ya? Hay que intentar ver, y lo que hemos aprendido aquí en Marcos, creo, ¿no es cierto? Es que cuando todo lo literal al menos presenta algún problema de entenderle así, tal cual, pues es porque posiblemente está enfocando o está dirigiendo alguna otra cosa. Entonces, lo que hay que preguntarnos es ¿a dónde? ¿Cierto? Entonces, si efectivamente, y seguramente hubo tinieblas, más o menos, ahí tal vez le atinan las representaciones gráficas, libros, imágenes, películas, lo que sea, ¿no? Que cuando ya está a punto de morir, digamos, se oscurece, hay tinieblas en el sentido de que se nubla el cielo, como que se ponen como que si hubiera venir una tormenta, alguna cosa así, no se nubla el cielo y todo el más. Hagan cuenta que pasó, digamos, del fenómeno astronómico, ¿qué sería? El fenómeno meteorológico, ya pasó, ya, lo que sea que haya pasado se oscureció bajo la intensidad del sol, pero el asunto justamente es más bien, creo, y analizando con todo lo que hemos visto de Marcos, que más allá de lo que pasó, que seguramente se oscureció, como haya sido, ¿ya? Me recordaba, incluso algunos intentaban explicar cómo a partir de la erupción, por ejemplo, de un volcán cercano, que fue una explosión masiva que oscureció el cielo. Ya, pero igual, si hubiera sido eso, no hay registros de erupciones de esa magnitud como para que hayan quedado registrados. No hubo. Entonces, el asunto es que el Evangelio y los Evangelios retratan este episodio como un episodio sombrío, como un episodio de sombras, como un episodio oscuro. Y si ya lo vemos, lo que está pasando es que, claro, es el momento más álgido de todo, y aquí vamos a entender muchas cosas. Entonces, antes de ver qué significaría esto de que se oscureció, creo que después se explica, ¿ya? Pero aquí nos dan un guiño, digamos, a partir de un fenómeno meteorológico, que no es extraño. Eventualmente viene una nube, tapa el sol, se oscurece. Ya, básicamente, ya. Pero el asunto es que estamos entrando a un momento entonces un poco lúgubre, un poco oscuro, que no se alcanza a ver bien. Dicho de otra manera, que tapa el sol, que tapa la luz.
¿Ya? Ok. Entonces dice, y a la hora novena, o sea, 3 horas después de que hubo oscuridad, o sea, a la hora novena, el Señor Yehoshua dio una gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lema sabachthani. ¿Ya? Y ponen, ¿no? Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es ni hebreo. ¿No es hebreo? Sí y no. Ahí viene un asunto. No es ni hebreo ni arameo, es una mezcla de las dos. De hecho, Eli se dice Dios mío en hebreo, pero lama sabachthani se dice en arameo. ¿Sí? Porque si leemos en hebreo se dice Eli, lama asbach, ¿cómo se dice? Asaftani, dice Asaftani en hebreo. Lama Asaftani, que significa, como le traducen normalmente, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? Entendiendo ahorita así, literalmente, para no hacernos bien, ¿no? Se entiende así, pero volviendo. En hebreo se diría Eli, lama Asaftani. Asaftani. ¿Ya? Así se diría en hebreo. Así dice en el Salmo, ¿cuánto es? 22. El Salmo 22, en hebreo dice así. Lama Asaftani y Eli. Cuando se lee el Targum, en cambio, en el Targum, en arameo, dice eh, ¿cómo es? Eloi, ya, lema sabachthani. Acá dice lemana, lemana. Claro, es que esa es la peshita. Ya. El asunto es que eso les digo, a ver, una vez más. Entonces, lo que está aquí pasando es que son dos versiones que están así. Son dos versiones. ¿Ya? Que digamos, es del versículo, es el mismo versículo del inicio del Salmo 22, pero las dos primeras palabras están en hebreo y las otras dos están en arameo. ¿Por qué? ¿Ya? Esa es una buena pregunta. La respuesta que suelen dar es que, por un lado, eso explica que cómo, digamos que posiblemente el escritor de Marcos no sabía mucho el idioma, o por otro lado, que puede ser incluso una corrupción del texto, alguna cosa así, o que fue hecho a propósito. ¿Ya? Y más bien parece ser que las cosas son hechas a propósito. ¿Ya? Son hechas a propósito, tal vez justamente con la intención, un chance de confundir. ¿Por qué? Porque cuando se escribe el Targum por lo general suele tener otras implicaciones, suele tener una versión un poco más explicativa de algunas partes de la Biblia, ¿ya? Y, digamos, es una traducción explicativa, digamos así, de algunas partes según esa tradición persa, ¿cierto? De la Biblia. En fin, el asunto es que ese es el dato que quería decir aquí. Porque si ustedes, por ejemplo, le van a ver en Mateo este versículo, dice diferente. Dicen Eloi, Eloi. Ahí sí ponen todo en arameo. Ponen lema, no dicen lama, lema sabachthani. Aquí en cambio es Eloi, Eloi, lama sabachthani. ¿Ya? No sé si me explico. O sea, las dos primeras palabras, o tres casi, están en hebreo y la última está en arameo. ¿Ya? Básicamente es eso. Y ahora, el asunto aquí es que vale la pena decirlo. Tal vez para muchos de nosotros es ya bastante conocido, pero vale la pena repetir. Por siglos se ha enseñado y se ha entendido que aquí esto es una frase original y digamos, propia del Señor Jesús. Y esto, lo que normalmente suele venir apoyado, es de esta forma de entender la naturaleza, digamos, del Señor Jesús, de que era 100% Dios y 100% hombre, ¿ya? Y que aquí lo que normalmente se suele explicar, ¿no? De una manera pedagógica, pero que tiene muchos problemas, ya vamos a ver por qué, se suele decir, ¿no? Que Jesús, como estaba cargado todo el pecado, aún hasta Dios, el Padre, ¿no? Se sintió un poco extraño ante Jesús, ante verle con toda el peso del pecado que le hizo un lado y Jesús se siente solo. Jesús se siente solo y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se siente solo del Padre, ¿cierto? Y tal. Esa es la interpretación que se suele dar. Pequeño problema. Primero, que no son palabras originales del Señor Jesús, porque está citando el Salmo 22. ¿Ya? Y segundo, si bien está en un momento solo, digamos, si no nos acordamos, estuvo solo desde que él fue capturado. Claro. Y ahorita sí, en verdad, viene el momento ya más crucial y todo, pero todavía le queda un poco de tiempo.
digamos. Y lo que aquí está haciendo está dejando un testimonio del Salmo 22. ¿Se acuerdan ustedes que la anterior vez que nos vimos les había sugerido que vengan leyendo el Salmo 22? Justamente por eso. Porque si leemos todo el Salmo 22, nos vamos a dar cuenta que es un recuento y una ¿cómo se dice? Una postal de este episodio. Que comienza diciendo, hombres me han rodeado, estoy lleno de males y todo lo demás. Y ahí comienza diciendo, Eloi, Eloi, Eli, lama azafthani. Dice, bueno, es lejano está de mí, alguna cosa así, y sigue diciendo, ¿no? Tal, y al final termina relatando un poco este tema de la crucifixión como tal, que ahora dan mis manos, ahora dan mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y tal, pero al final termina diciendo, pero yo veré tu justicia y en medio de tu congregación te alabaré, te exaltaré y tal, que hace referencia a la resurrección. O sea, es un salmo mesiánico más no poder. Sin embargo, vale la pena decirlo, la buena parte de opinión y de interpretación judía de ese salmo es de que ese Eli Eli lama sabachthani es lo que dirían, es lo que dicen las personas que se van al exilio. O sea, cuando Dios les castiga y les expulsa, se sienten así, por ejemplo, y lo que decían es que ese versículo te explican, no pasó así, pero lo explican que lo habría dicho Esther, o sea, lo habría recitado Esther cuando entró en la casa del rey Asuero, ¿era? Del rey Asuero, y se vio en medio de todas las cosas, de ella dijo Eli, Eli, lama sabachthani, o sea, acordándose, de verse lejana de toda esa cosita. En fin, esa es la interpretación judía. Sin embargo, aquí lo que está pasando es que es una forma muy pedagógica del Señor, en medio de todo el sufrimiento, todo el dolor que estaba haciendo, de llamar la atención sobre el Salmo 22. Entonces, primero, no es que el Señor Jesús se esté sintiendo abandonado, porque si no nos acordamos, Jesús es Dios. Entonces, por lo tanto, no se puede él autoabandonar. Para esto recordemos que hemos aprendido que no existe tal cosa como Trinidad o alguna forma de dividir a Dios. No es, no hay. De tal manera que, como dice aquí mismo, como dice la palabra misma en Colosenses, Jesús, Él es ¿cómo es lo que dice? Plenitud de la Él es la plenitud, sí, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces, lo que quiere decir es que Jesús es Dios mismo de forma tangible y haciendo un poco explicativo, de una forma compatible con este mundo, básicamente. Una forma disminuida de la deidad, pero que era Dios en sí mismo, Dios mismo. Entonces, Dios no se puede abandonar a sí mismo. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, evidentemente aquí no está habiendo un clamor de que se sintió abandonado de algo. ¿Qué dijo Dios mío, por qué me has desamparado? Ya, ahí viene una explicación. El asunto es que este verbo es un verbo que está en una conjugación un poco compleja, digamos. Porque, y ahí vale la pena, digamos, que ahí es cuando viene la mano a saber un chance de hebreo. ¿Por qué? Porque el idioma hebreo, como se escribe, por ejemplo, buena parte del canon bíblico, está escrito en hebreo del siglo, del primer templo, en hebreo que se hablaba en épocas del primer templo. Sin embargo, ese hebreo es, por así decirlo, moderno. El idioma que se hablaba mucho antes incluso no tiene algunas formas verbales que después incluye, ¿ya? Es como decir, ¿por qué? Porque en hebreo después se tuvo al menos son 6 edificios verbales, ya que voz activa, voz pasiva, reflexiva, etcétera, etcétera, ¿ya? Son diferentes edificios verbales, como lo que hoy tenemos presente, pasado, futuro, que el perfecto, que el pretérito, que el subjuntivo, no sé qué, lo mismo, por así decirlo. Son diferentes formas de conjugar los verbos, que son más modernas, digamos, y que son las que se llegaron a utilizar al siglo, cuando estaba, digamos, alrededor del primer templo. Ya se conoce así, hebreo del primer templo, sí, básicamente, época del rey David, Salomón, que ya se refinó un poco más del lenguaje. Pero antes de eso, incluso no había una forma que tienen todos estos edificios verbales, como para no hacer muy, muy complicado. Todo edificio verbal tiene al menos 4 formas de conjugarse, ¿ya? La primera es catal, becatal, ictol y beictol. Ya son 4 formas. Que básicamente una de esas, que la función de ellas es, eh, es facilitar la forma de hablar facilitar la forma de hablar cuando hay especialmente verbos que son consecutivos, como cuando, por ejemplo, dices, hoy me desperté y comí, después me fui, tal, tal, tal. Entonces, para nosotros es un mismo tiempo. Me desperté, está en pasado simple, comí, corrí, lo que sea. Sigue en el mismo. Pero en cambio, en hebreo, para
facilitar esta forma de comunicación, el primer verbo va en una forma y los otros en otra, que ayudan a que la conjugación y el habla sea más dinámica, básicamente. Pero resulta que antes, mucho antes, esta forma segunda que les digo, no había. ¿Ya? No había, y eso queda registrado incluso en algunos salmos, en algunas partes de la Biblia, donde esta forma no había. ¿Ya? Y se utilizaba solo una forma para decir incluso presente y pasado. ¿Ya? Solo una forma, que es la forma catal, ¿ya? De los verbos, la forma catal. Y sabía catal para decir en pasado y, sí, catal para decir en pasado y becatal para decir en futuro, ¿ya? Pero incluso el becatal fue posterior, ¿ya? O sea, no había becatal. Me estoy haciendo un poco de lío capaz, pero lo que quiero decir, esta forma principal, por así decirlo, antes en el hebreo muy antiguo había una sola forma, una sola forma de los verbos. Y eso dependía de cómo ponías el acento para saber si es que era futuro o pasado. Entonces, si yo, por ejemplo, decía cualquier verbo, qué sé yo, algún verbo en hebreo, Sí. que me acuerde, ya, no es que es irregular, se me fue algún verbo, con, Comer, ojel. ¿cuál? Ojel es un verbo, comer. Sí, pero es irregular. Mm. Bueno, pero ojel el verbo sería ajalti, es yo comí, ajalti. Si yo digo, pero como antes no había, digamos, para eso decir yo comeré, diría va ajalti o ve ajalti, ¿ya? Se añade un ve adelante. ¿Qué pasaba antes de que haya esta forma diferente para decir el futuro? Dependía de dónde ponía el acento. Entonces decía ve ajalti, es pasado. Y se decía ve ajalti, era futuro. Se escribía igual, solo dependía dónde pongo el acento. Entonces, si pongo el acento en la sílaba final, era pasado, y si pongo el acento en la sílaba penúltima, era futuro. Y eso no había forma de registrar escrito. ¿Ya? Ahora, ahí viene el asunto. Cuando leemos los salmos tienen una característica, que aunque están escritos en un hebreo un poco más moderno, guarda mucho el tema de cómo leo, dónde pongo el énfasis. Por eso es que Jesús muchas veces a los que les leían les decía, ¿cómo lees? ¿Ya? Por el sentido de cómo entonas. Porque dependiendo en ciertas palabras, no es en todo, solo eso funciona, como les digo, en esta particular, solo en eso funciona, pero depende de cómo yo lea, puedo leer en futuro o en pasado. ¿Ya? Y aquí el asunto es que incluso por esta misma particularidad se puede entender que no solo, y además también se debe entender que el verbo está en catal, en cal catal, que lo que significa, digamos, es que es como está diciendo si es que la actividad está terminada o no terminada. ¿Ya? Básicamente eso es como es un presente perfecto, para así decirlo. O sea, que la actividad está hecha o no está hecha. Pero para nosotros está presente, futuro, es presente, pasado, futuro. No, comí, corrí, comeré. No, para el hebreo es la actividad está hecha o no hecha. Está completada o no completada. ¿Ya? ¿Qué es lo que para nosotros sería pasado o futuro? Pero se piensa así. Entonces el asunto es que aquí cuando yo leo depende, y por eso les digo, depende cómo leo. Porque si yo leo lama azaftani, significaría ¿por qué me abandonaste? O ¿por qué me has abandonado? Pero si yo leo lama azaftani, yo leo ¿por qué me abandonarás? Lo cual en español no tiene sentido y hay que entenderlo como condicional. ¿Por qué me abandonarías? Pero igual, pues, está clamando a alguien. ¿Por qué abandonarás? Exactamente, pero lo que quiero decir es que no estamos pensando en que ya me abandonó o eventualmente me va a abandonar. No, lo que está haciendo, por eso les digo, es un versículo no fácil por estas complejidades, digamos, gramaticales de la lengua. En español traducen ¿por qué me has abandonado? Sí. ¿Por qué me has desamparado? ¿Ya? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Si nosotros le entendemos esto y le hacemos del análisis gramatical, lo que vemos es que ya le desamparó.
Ya la mató. Claro. Y ahí es donde sale toda la explicación que suelen decir, ¿no? Se siente abandonado, alguien le abandonó, ¿por qué le abandonó? Y no es así. Y si leemos abandonarás, Claro, ahí la cuestión es que le dice, ¿por qué me habrías de abandonar? me habrías de abandonar. Porque hay que conjugarle con como, como, como intentar hacerle perfecto. ¿Por qué me habrías de abandonar? Tiempo compuesto, sí. ¿Cómo? Es un tiempo compuesto, un tiempo compuesto. Exactamente, es un tiempo compuesto, gracias, hermana Nadine. Exactamente. Entonces, lo que estaría diciendo, por eso les digo, no es tan sencillo como leerle en pasado o en futuro, ¿ya? Porque el hebreo no da para leer en pasado o en futuro como hoy entendemos. Este especialmente se debe entender como si la actividad no está hecha, o sea, ¿por qué me habrías de abandonar? ¿O por qué me abandonarías? O sea, es una pregunta, lo que llamaríamos retórica. No está diciendo, ya me abandonaste, me abandonaste, me siento solo, ya qué más da. No, lo que está haciendo es una reflexión y eso más también dependiendo de dónde ponga el acento. Entonces vemos que cuando dice, si yo leo con el acento al final, lama azaftani, o sea, ¿por qué me has abandonado? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque incluso si seguimos leyendo el Salmo, nunca le abandona. ¿Sí o no? Nunca le abandona. ¿Ya? Si leemos todo el Salmo, nunca le abandona, nunca se rompe esa conexión. Por lo tanto, no se puede leer, me has abandonado, se debe leer en lo que para nosotros sería un futuro. Sería, ¿por qué me habrás de abandonar? Y no, claro, Dios nunca le abandonó, nunca le abandonó entre comillas. Entonces, más que estar diciendo el Señor que se siente despojado o abandonado o desamparado de algo, lo cual es inconcebible partiendo de que Jesús es Dios, ¿no es cierto? La forma más sencilla, la una, es decir, lo que el Señor Jesús está ahí es dejando un episodio impactante para las personas de que se vayan a dar el trabajo de leer el Salmo 22 y que recuerden todo. Y ya les digo, cuando leemos el Salmo 22 es como estar repasando este evento, ¿ya? Y segundo, que incluso es para poner una trampa, digamos, es para no trampa, es para dar a relevar algo más importante acá, ¿ya? Porque aquí, fíjense ustedes, ¿cómo lo entienden? Digamos, esto, lo que hemos hablado ahorita, nos sirve para cómo lo hemos entendido después de mucho tiempo, ¿ya? Después de que ya vinieron los denominados, así llamados padres de la Iglesia Católica, la Reforma y todo lo demás, vienen arrastrando este tema de el padre le abandonó. No, el padre le abandonó al hijo y no sé qué, y no es nada que ver eso. No va por ahí. Ya les digo, está recitando el salmo y está haciendo un eco en todos los que están viendo ahí, que son los principales sacerdotes, los escribas, todo lo más, en medio de Romanos, todo lo más, está dejando un testimonio de vayan a leer el Salmo 22, básicamente, ¿ya? Y vayan a leerle de esta manera, ¿ya? Ahora imagínense ese grito que habrá pegado en ese dolor y todo demás para que diga ese salmo. ¿Ya? O sea, no podía haber sido otro salmo. Recitó ese inicio del salmo. Que incluso, si ustedes le ven el título de ese salmo, el Salmo 22, es bien bonito, porque habla del Ayelet Shahar, o sea, de la sierva, digamos así, de la sierva, de la mañana, del amanecer. Entonces es una cosa, tiene un significado, digamos, unas connotaciones mesiánicas muy, muy, muy potentes. O sea, no fue un tema de que Jesús en su debilidad se sintió abandonado. No, nada que ver. No. Ya, eso primero. Luego, fíjense, esto es lo que hemos hablado, como les decía, es lo que hemos entendido ahora, o a partir de ciertas tradiciones. Entonces ya hemos visto que eso por ahí no va. Y que cualquier persona que intente sostener eso, si es que arma toda su argumentación, va a sostenerse, pero solamente dentro de eso. Pero si es que se sale del esquema de Trinidad y todo lo demás, pues ya sabemos que eso tambalea y no se sostiene. ¿Ya? Y no va por ahí. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el énfasis de todo esto? Lo vamos a ver más adelante. Ya si de pronto todavía está aquí no quedó claro, y es posible que no haya quedado tan claro, más adelante se ve por qué es que pasa esto. ¿Ok? Entonces dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, miren, llama a Elías. Ahora, se han preguntado por qué tenían que llamar a Elías, por qué se confunden.
Pregunta, ¿llamó a Elías? No. No. ¿Por qué entonces dicen que llamó a Elías? ¿Ellos a quiénes se referían? ¿A Elías? A Elías, al profeta, claro, al profeta. Pero ahí viene el asunto. ¿Por qué creen ustedes que ellos entendieron que llama a Elías? El Señor lo que dijo fue, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Ya? Como le dijo, la Elí, Elí, lama sabactani. Y ellos dicen, espérate, creo que está llamando a Elías. Elías llama, dice. Ya, esa es la una opción. La una opción, y algunos lo que intentan decir es que este episodio justamente es uno muy enfático para decir que, por un lado, ratificar lo que él mismo había dicho, Elías ya vino y él no es de Elías, y que no nadie más tiene que hacer la obra sino él. Eso la una. Luego la segunda es una forma que puede darse a partir de los que le estaban escuchando. Dado que está hablando en hebreo y que posiblemente los que están ahí escuchándole tal vez tienen el oído ahí medio, medio raro y todo lo demás. Elías en hebreo se dice Eliyahu, pero Elí es la forma corta. ¿Ya? Elí es la forma corta de Eliyahu. Y incluso entiendo que en el dialecto que había por ahí, tranquilamente tú decías, Elí dijo, y sabes que era Eliyahu. O sea, Elías. Y por otro lado, Eliyahu al griego se transliteró como Elías. Okay. Entonces, si es que alguien leía especialmente la otra variante, ¿no? Que es Eloi o Elai, que ponen a veces Elai, Elai, y después alguien escuchaba Elías, entonces podía darse a confusión sonora. Entonces, lo que algunos sugieren es que como él dice Elí, Elí, o dependiendo de la versión, Elai o Eloi, ¿ya? Con el sonido, era posible que se confunda. Que se confundieron y por eso ellos sí pensaron que estaba clamando ayuda de Elías, ¿ya? Sin embargo, no es por ahí. Ahora, lo que pasa es digamos, lo que sigue pasando es el asunto, porque son como que una cadena de eventos. Dice, cuando hacen esto, dice, esperen, veamos si es que viene Elías. Dice, no, él está llamando a Elías, dice en el 36, corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo, esperen, veamos, déjenme, veamos si viene Elías a bajar. Y aquí viene el asunto. ¿Cuál es el punto aquí? Aquí, al parecer, lo que está pasando es que el Señor Jesús dice esto justo antes de expirar. Justo antes de expirar, clama esta gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. En ese momento debe haber sido un clamor enorme que les deja a todos atónitos. El Señor Jesús hasta ese momento había guardado silencio y vuelve a abrir su boca, al menos según el relato de Marcos, según Juan, según los otros evangelios, va diciendo otras frases. Pero según Marcos, aquí recién abre la boca, ¿no? Y dice Elí, Elí, lama sabactani. Tanto es el impacto que ellos dicen, está llamando a Elías y le dan a beber vinagre. Ahora, ¿cuál es el asunto? Al parecer, como les decía, aquí está a punto de ya expirar y lo que intentaría hacer esta persona es darle como un segundo impulso, como hidratarle un chance para que no muera todavía. ¿Ya? Porque él estaba, digamos así, a punto de dar su vida ya y por eso es que aquí le dicen, no, déjenme. Dice, déjenme. Dice, déjenme. Porque dice, ¿no? Va y miren cómo dice, corrió uno, empapando una esponja en vinagre, más o menos la bebida que le dieron antes, no sé, que le intentaron dar antes, y poniéndole una caña, le dio a beber diciendo, déjenme, veamos si viene Elías. ¿Acaso le dice dejen? ¿Ah? Dejen, dice acá. Pero no sabe si déjenme. Dejen. En algunos dice algo diferente, debería decir algo así, dejad. Por eso. Pero se debe entender, déjenme, a mí, o sea, hacer esto. Dice que dejen, permitan, dice, permítanme hacer esto. Y el asunto es por qué le quiere dar eso. Entonces, lo que se entiende es que posiblemente estaba ya a punto de dar la vida, digamos, a punto de expirar, a punto de exhalar, y lo que hace este hombre, o lo que intenta hacer, es darle un poquito de agua para que aguante un chancecito. Claro, que era este aliciente, ¿se acuerdan ustedes de esta bebida? Fuerte para que aguante un chance, hidratarle un poco para que aguante, para prolongarle un poco más. ¿Ya? Eso es lo que intenta hacer esta persona. Pero lo que más querían es ver si es si es que baja Elías por su confusión. Pero lo que quiero decir es, aquí lo que importa es que el Señor Jesús está a punto de exhalar. Y aquí lo que este hombre intenta hacer es prolongar un poquito eso. ¿Ya? Con este vinagre. Dice el 37, pero Jesús, dando una gran voz, expiró.
exhaló. Ujú. Entonces sí lo vemos, o sea, está en este punto, así en este punto más importante en donde ya está por morir y antes de morir diría, Eli Eli lama sabachthani. El otro dice, espérense, creo que está llamando Elías, aguántense antes de que muera. O sea, lo que se entiende es que estas personas entendieron que eran sus últimas palabras y antes de que muera, veamos escribiendo Elías y le intenta como que sostenerle un rato para que ver qué pasa por el espectáculo, ¿no? Y después dice, Jesús, dando estados nuevos, expiró. El versículo 38 debe entenderse como un paréntesis teológico explicativo, Mm. ¿ya? Porque dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Cómo supieron que se rasgó? Exactamente, esa es una buena pregunta. ¿Y cuál velo? Porque había dos. Ujú. En el templo de Salomón, en ese tema no era el Salomón, en el templo que estaba de pie, en pie, en el de Zorobabel, que estaba en pie en tiempos del Señor Jesús, había dos velos. El uno, que separaba el lugar santísimo del lugar santo, ¿ya? Y el otro que se veía incluso desde afuera, que era un velo que tapaba la entrada, pues así. O sea, de las puertas se podía ver. O sea, no se podía ver adentro, pero había un velo ahí. Había un doble velo, uno externo y uno interno, básicamente. Entonces, algunos lo que sugieren es cómo es que saben desde aquí que se rompió. Algunos sacerdotes no. Claro, ¿cómo saben? Y ahí se despiertan muchas dudas de dónde queda mismo el Gólgota. Algunos sugieren por este hecho que, queda que en realidad el Gólgota queda en el Monte de los Olivos, que de ahí se ve. Pero eso es muy descartable. Lo que queda en realidad es que es en realidad en el lugar opuesto, en el sentido norte de la ciudad, fuera de la ciudad, como dice incluso Hebreos, ya donde murió el Señor Jesús. Ahí, ya. Entonces, desde ahí imposible ver. ¿Ya? Entonces, lo que se entiende es que esto fue un añadido, un paréntesis, si se quiere, explicativo, con con las connotaciones teológicas que nosotros ya sabemos que explica Hebreos, ya que se parte el velo y podemos entrar apropiadamente y todo lo demás, eso ya lo sabemos, no lo explicamos ahora. Pero lo que quiero decir es, dejando a salvo eso, ya que es muy importante, pero lo explica mucho más de Hebreos, si nos saltamos del 38 y leemos del 37 al 39, se entiende la historia. Entonces dice, pero Jesús dando una gran voz expiró, el 39, y el centurión que estaba frente a él, fíjense, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Y por qué dijo eso? Esa es la pregunta. ¿Qué se suele explicar de aquí? La cristiandad por muchos años lo que suelen terminar diciendo es que esta es una confesión de fe que hace el centurión, Fue tocado. que fue tocado, que fue realmente reveló y dijo en ese momento quedó enfrente y dijo, sí ha sido, ¿no? Y que como que fue una declaración, una especie de conversión. Claro. Sin embargo, nótese la gramática. ¿En qué tiempo está redactado esto? Este era. En verdad, este hombre era hijo de Dios. Pasado, Está en pasado. pasado. Ese es un pequeño detalle que se nos pasó por alto a muchos. ¿Ya? Y el asunto, y hay una forma, digamos, que no deja de ser bonita, porque cuando uno se le explica a partir de, o normalmente se suele explicar a partir de, y en ese momento aún el soldado romano se siente conmovido y confiesa que él era hijo de Dios, ¿ya? Resulta que hay muchos problemas. Ya, digamos, primero lo que se suele decir es, con eso se confirma el mensaje de todo Marcos, de que él era hijo de Dios. Él era. El problema es que no es tan sencillo como eso. Y ahí encontré un montón de debates y un montón de cosas. Me estoy dando el tiempo de leer. Hay artículos incluso que hablan solo de este versículo, ¿ya? Que hablan solo de este versículo porque tiene una gramática inusual. Y resulta que en griego, aquí está, si no me equivoco, más solo dice geos teu, alguna cosa así. Es decir, está sin artículo definido, lo cual puede significar, y eso puede leerse al menos de tres maneras. O sea, aquí ponen, ¿no? Él era hijo de Dios. Eso como en manera así general. O sea, él era hijo de Dios. ¿Ya? Acuérdense, y aquí viene el asunto como para poner más en contexto. ¿Quién está diciendo esto? Un centurión romano. Un centurión, si nos acordamos de la historia del centurión, era un jefe de una centuria de 100 soldados, la unidad básica romana de las tropas. Un centurión era una persona básicamente de dirección y que dentro de las centurias tenían sus propios dioses y que además los centuriones estaban ligados a reconocer la deidad solo del César. Claro.
De tal manera que este centurión, enfrente de todos los demás, haber dicho esa cosa así, le era muy reprochable. Entonces, no cuadra que un centurión en ese momento haga una declaración de fe. ¿Me explico? Y segundo, el asunto es que esta frase como está puede leerse al menos de estas siguientes maneras. Digamos así. Primero, este era hijo de un dios, porque la gramática en griego da para eso. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, era hijo de Dios con minúsculas, si ustedes quieren, no como mayúsculas como ponen aquí. Era hijo de Dios, era un hijo de Dios. ¿Ya? No solamente era como un sinónimo de este hombre era divino. ¿Ya? O sea, pero no es, lo que quiero decir es, no es esta afirmación una declaración de fe del centurión. No lo es. Además, hay un detalle adicional. Fíjense ustedes, ¿en qué posición está, según Marcos, este soldado romano frente a Jesús? ¿En qué posición está? De verdugo. No, ¿en qué posición? ¿Dónde? ¿En qué? Frente. Está frente. Pero la frase que aparece ahí, en griego, no me acuerdo la palabra, pero es de opuesto. Y literalmente eso se presenta, se usa esa palabra cuando la persona está haciendo oposición, sea de contrario. Y este centurión está frente, opuesto al Señor, y dice, este verdaderamente era hijo de Dios. O sea, ya no es. Lo que está pasando en realidad, lo que pude ver es que esta frase, lejos de ser la confesión de fe del soldado romano que por cierto, más adelante vamos a ver que después aparece otra vez y ya no es tan piadoso como parecería hacerlo aquí, porque es el encargado de bajarle de la cruz y hasta ahí aparece, ¿ya? Y no aparece más, ¿ya? Lo que está pasando aquí es que este es un representante y por eso les decía, hasta ahora se va a entender por qué es que era importante todo lo anterior. Porque hasta aquí está todavía el Señor Jesús con vida, agonizando, pero está vivo todavía, según el entendimiento. Está todavía respirando, agonizando, lo que sea, pero está vivo. Y cuando este soldado romano, representante, ¿se acuerdan ustedes todo lo que vimos la anterior semana? ¿Ya? De la anterior vez, de que los soldados romanos en este caso, según Marcos, representan a las huestes. Este que está enfrente a él y al cadáver, por así decirlo, al cuerpo, pues, por así decirlo, al cuerpo, lo que está diciendo, este era, en sentido más bien de burla, como diciendo lo logramos. Este ciertamente era. Pero ya murió. Exacto. Claro. Como decir, lo logramos. Hermano José, porque bien pudo haber dicho, este hombre sí es el Hijo de Dios. Exacto, pudo haber dicho es. Es, claro, afirmando. Exacto. Alguna cosa así, pero no. Y además que incluso si hubiera sido una frase así muy potente, reveladora, hubiera sido recordado de otra manera más adelante. Pero no. Este hombre y la frase que él dice queda ahí registrada justamente después de todo ese momento, ya les digo, de oscuridad, de la recitación del Salmo, de que le quieren retener un poco más que no muera. ¿Me explico? Todo eso y cuando finalmente expira, este hombre se para al frente y dice, ciertamente este era hijo de Dios. Incluso, como decir así, ni siquiera dice el hijo de el Dios, ¿no? Dice, este era hijo de Dios. Entonces, la forma en cómo lo hace este centurión, lo hace de una manera más bien despectiva. No es una declaración de fe. No lo es. Y ya les digo, hay información, lo que ustedes quieran al respecto de esto, de que a partir de esta frase se analiza este tema y dice, claro, aquí no está pasando ninguna declaración de fe. Solo lastimosamente se ha entendido mal por siglos. Pero aquí lo que está pasando es más bien una declaración a manera de burla, de ver ya el cuerpo ahí, ¿cierto? El cuerpo ahí ya sin respiración y decir, Pero menosprecia exacto, Pero a uno le tocaba este versículo bien al fondo, porque uno decía, ve este centurión. Claro, hasta el centurión reconoce al final. No, exacto, es que eso les digo, no.
porque aquí más bien lo que está haciendo este representa, porque hay que verle, o sea, acuérdense una vez más, la simbología que tiene Marcos, la carga simbólica. El centurión es el representante el líder de todo el montón de soldados romanos. Y ese se para frente al Señor, y después de haber exhalado, dice, este verdaderamente era hijo de Dios. Sí lo vemos. Es muy difícil, digamos, y yo sé que no es tan sencillo como normalmente. No, es que viéndole desde la perspectiva romana, Ajá, es una cosa. claro. Viéndole desde la perspectiva nuestra, es otra. Porque nosotros, aunque sea en el mundo católico, aceptábamos la existencia de un solo Dios. Exacto, Y le vemos desde esa perspectiva, este era hijo de Dios. exacto. Uno. Desde la perspectiva romana, que no eran monoteístas, sino politeístas, entonces, y tomando en cuenta que el César era el Dios para ellos, tenía carácter de divino, entonces hacer esa afirmación de decir, este era verdaderamente, este era hijo de Dios, la pregunta sería, ¿y si es hijo de Dios puede morir? Claro, y Primero, ¿de qué Dios? ajá. Porque ellos eran politeístas, tenían todo un panteón así. Entonces, después de eso era, bueno, ¿de qué Dios? Uno. Dos, ¿un hijo de Dios puede morir? Exacto. Claro. Porque cualquiera que sea Dios, Dios romano, Dios griego, casi iba por ahí mismo. El hecho de ser hijo de Dios no podía morir. Pero él está diciendo ahí, cuando muere, ahí dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces se puede leer como afirmación o como una especie de expresión burlesca. Eso. ¿Y este era hijo de Dios? Algo así, exactamente. Entonces, como burlándose, ¿no? Entonces, si nosotros le aceptamos como una afirmación verdaderamente, este era hijo de Dios, porque le impactó, porque le movió por la forma, porque el resto no moría así como murió Jesús. Tenía otras formas de morir, no lamentando, maldiciendo y todo lo demás. La forma como muere el Señor Jesús es impactante. Entonces, si le ponemos como afirmación, pudiera ser hijo de Dios, que que digamos en este momento de pronto lo hizo, pero bien puede ser también de la otra. Si este era hijo de Dios, como decir, bueno, por Dios, ¿no? Exactamente. Ajá. Y más que nada porque, o sea, la razón detrás es muy gramatical, porque lo que diría es, este era el Hijo de Dios, tendría que ser, porque así es como se le refiere al Señor Jesús cuando se utiliza su en tercera persona del mismo, ¿no? El Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, lo que sea, utiliza el Hijo de Dios. Aquí no dice así, aquí solamente dice Hijo de Dios. Lo que se puede entender es un hijo, o incluso algunos dicen que sí, en algunos contextos pueden tener como que artículo definido el Hijo de Dios, pero no da. Y lo que se entiende aquí es que el romano está hablando desde su idiosincrasia, humanamente hablando, digamos, de su cultura romana, es decir, parece que había sido divino, por así decirlo, así en un sentido literal, pero en un sentido más profundo espiritual, lo que está hablando es lo que dirían las huestes. Sí, sí, todo, pero era. Lo que sea, era. Por eso le decía, en el fondo lo que estaría diciendo es como el canto, la frase de victoria de las huestes. Más victoria, obviamente, pero imagínense ustedes el momento más álgido de todo, cuando el Señor Jesús todavía, de alguna manera, por eso es que dicen, espérate, a ver si es que se salva. No, viene mismo a salvarle. Claro, o sea, lo que está ahí es su último intento desesperado del diablo para ver si es que hace algo, si es que demuestra alguna cosa, o sea, es el Satanás ahí obrando. Se movían estas personas para burlarse hasta lo último de Dios, o sea, es eso. Y cuando ya fallece, se para este fulano al frente y dice, verdaderamente este era. Entonces es un momento
pero fuerte, o sea, cargado, o sea, donde se termina de ver el ánimo de la maldad, o sea, el ánimo de la maldad en contra del autor de la vida, ¿ya? Se ve eso. Ya, por eso de ahí que todo este momento se ha retratado como un momento lúgubre, tenebroso, porque va a ser donde más las tinieblas estaban acumulándose sobre él. Toda la cuestión estaba ahí, el Señor ya con las últimas 6 horas crucificado, aparte latigado y todo lo demás, escupido, maltratado, sin dormir y todo lo demás, ahí con las últimas, pega un extremadamente fuerte grito, haciéndole recordar el Salmo 21, el 22, perdón, Salmo 22, según otros evangelios dirá algunas cosas más, pero está en ese momento ya álgido, previo a exhalar, ¿no? Y estos todavía dicen, espérate, te quiero hacer vivir un ratito más. Claro, querían prolongar. ¿Me explico? De que a ver si es que haces algo. A ver si es que finalmente te salvas o alguien te salva. Claro, porque prácticamente para ellos era como una especie de espectáculo, ¿no? Porque primero se le estaban burlando los dos delincuentes que estaban al lado, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. A otro salvó y él mismo no puede salvar. Entonces estaban burlándose de todo ya. Y entonces acá, cuando dice que se hizo tinieblas en todo, por supuesto, si era ese momento cumbre del diablo de decir, bueno, aquí muere él, no. Claro. Muere él y yo reino. Exactamente. Pero a la luz no se le puede matar. Ajá. Entonces me hace pensar aún en el primer capítulo de Génesis, en donde había tinieblas, pero esas tinieblas no pueden permanecer, ¿no? Ese momento el diablo puede haberse sentido triunfante, claro. Puede haber hecho que todo sea negro, digamos así, para que, bueno, ya las tinieblas triunfaron. Pero después volvió a brillar la luz. Volvió a brillar la luz y todo, entonces ahí se da una serie de cosas, de manifestaciones, ¿no? Mientras los discípulos, las Marías, estaban de lejos, lloraban y todo eso, ellos inclusive estaban burlándose y todo, ¿no? Y el diablo debe haber estado festejando. Hay una película que lo retrata y no es ni siquiera tan bíblica, ¿no? Pero ¿han visto las Crónicas de Narnia? En las Crónicas de Narnia, la 1 especialmente, se ve esto, cuando el Aslan, que dicho sea de paso, ese Lewis era cristiano, ¿no? Sí. Es una representación de esto, pero la película lo retrata de una forma que más o menos da cuenta o algo permite tener un ligero atisbo de cómo sería. Y claro, cuando el leoncito ya va a dar su vida por el pecador, pues más claro no se puede, ¿no? Y va a dar su vida y finalmente le matan, ¿no? La actriz lo hace muy bien, ¿no? La actriz lo hace muy bien y cuando le da el cuchillazo en el corazón, ella siente un alivio y se ve en su cara reflejada, le gané. Y dices, el león se ha ido y todo, y festeja. Entonces, eso más o menos es lo que está pasando acá. Es ese evento, digamos, ahí que en esa película lo tratan, por eso digo, ver esa de las Crónicas de Narnia es simpática por eso. Yo vi eso, yo que no he visto las películas esas, pero cuando vi esa parte le digo a Lilia, le digo, oye, pero esto está casi semejante a lo que hizo el Señor Jesús. Claro, es una representación. Después ya otra vez revive. Y revive. ¿No? Entonces, digo, este era el momento cumbre en donde el diablo celebraba su triunfo, porque exacto, murió su contrario, murió aquel que siempre estuvo arrinconándole y todo, ¿no? Pero esta vez él se sintió victorioso. No sé si se pudiera, como digamos, graficar toda esa fiesta infernal, ¿no? ¿Cómo estaría él con todos sus ángeles malvados festejando la muerte de él en medio de las tinieblas y todo, ¿no? Entonces debe haber sido un momento extraordinario en donde estaba prácticamente frente a frente la vida y la muerte, la luz y las tinieblas. Y el diablo, por supuesto, creyendo que ya lo mató, le acabó, venció a Dios en definitiva, ¿no? Para él cantaba un himno de triunfo y de victoria porque ya mató a su enemigo. Entonces ahí sí es un momento de tinieblas profundas en donde ya como que murió el Salvador.
Exactamente, se murió Dios. Murió Dios, Ese es el claro, asunto. claro. Y ese es el le mató a Dios, es un ¿cómo se dice? suicidio. Deicidio. Entonces, digo, debe haber estado feliz y contento y todos regresaron, pero contentos y ya celebrando que por fin mataron. Entonces, desde esa perspectiva digo, claro, el romano también, este era hijo de Dios. Y este era hijo. O sea, como son burlón, ¿no? Este era. O sea, ¿cómo le puedo entender yo ahora? En el sentido de que se paró, como decir, o sea, teatralizándole yo un poco, ¿no? El hombre se para, le quedaría viendo y diría, verdaderamente este era hijo de Dios. Claro, es un momento, pero potente, o sea, uno le conmueve, o sea, o sea, si no fuera porque sabemos cómo termina después la historia, como sigue, es un momento horrible. Y es que todavía después de esto, ni los discípulos que ya oyeron la palabra que le hicieron es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre muera, pero al tercer día resucite, le decían. O sea, ya fueron anunciados, sin embargo, ellos también se fueron camino a Emaús, se fueron tristes ellos diciendo que ya no hay esperanza. Exacto. Y los discípulos también, ellos no creían. Cuando María va y les dice, Ya el Señor resucitó y todo. ya se le Claro, no creí. Entonces ellos estaban pesimistas también. Ajá, exactamente. Miren, ahí Kermita nos da una traducción y dice, sí, y va así, dice, y habiendo visto el centurión, el que estaba a pie a partir de ahí en oposición a él, frente, en oposición a él, no solo que estaba frente, estaba en un sentido opuesto a él, de este modo, y que de ese modo exhaló, dijo, verdaderamente el hombre este fue un hijo de Dios. Pero con Dios con minúsculas. Y con burlas. ¿No? Ajá, este era un hijo de Dios, era. Entonces se fue porque frente a él. Opuesto a él. Opuesto a él. Sí, opuesto, que él estaba Porque en oposición a él. el momento que él afirma fue, Era. claro, hubiese sido una El hombre confesión de este, fe, este es hijo de Dios. Claro, este es. Oh, Dios mío, Así era perdóname. Una cosa, declaración de ahí fe. sí da paso una declaración de fe. Y además hubiera sido un momento, les digo, sublime, hermoso. Este era que hicimos, Dios mío, perdón, alguna cosa. Pero no, lo que está diciendo es todo lo contrario. Es la declaración, una especie de declaración de, entre comillas, victoria, de representar todas las tinieblas. Porque es un momento, entre comillas, de victoria. O sea, siempre entendimos mal este versículo. Al revés, claro, pequeño detalle. Es Ya les mucho- digo, y esto incluso como les digo, a veces uno aquí piensa que está descubriendo el agua, que estamos descubriendo algo. Lo que les acabo de decir está en un artículo que leí en el 2006 y que es una discusión que se viene teniendo todo el siglo pasado. Lastimosamente son discusiones que se tienen a nivel académico. Yo leí y digamos, y son discusiones un poco complicadas de leer, porque hablan en un lenguaje, por un lado, aparte de que esta discusión no está en español, está en inglés, tuve que leer en inglés, y segundo, es en un lenguaje académico, que hablan con tecnicismos, y además hablan ya con tecnicismos incluso en griego, o sea, en el idioma, o sea, son personas que saben el idioma, que saben la cosa y todo lo demás, además del idioma saben de todas las cosas, y comienzan a debatir ahí. Pero no es algo nuevo, lo que quiere decir no es que ahorita nosotros estamos descubriendo, no, esto es algo que ya había mucho tiempo atrás. Para nosotros Pero es para nuevo. nosotros es nuevo en el sentido de que, claro, o sea, y ahí fíjense, o sea, más allá de lo que Dios bendito podemos ver ahora, lo que debemos saber es hay muchas cosas que pueden sentirse nuevas, pero en realidad incluso, como lo que dice el Señor en algún sentido, ¿no? Si estos callan aún, las piedras hablan. Y en serio, yo viendo todo lo que el Señor me ha permitido leer, he visto que las piedras hablan. O sea, hay gente que, o sea, que en lugar de seguir medicina, por así decirlo, o derecho, fue a estudiar lenguas y todo lo demás y termina siendo teólogo, ya termina hablando de estas cosas. Dice, claro, es que estas personas, o sea, es tan evidente que hasta estos lo ven. Quiero decir, es eso. Entonces, lo que quiero decir, y por eso, bendito Dios, les digo, cuando a veces tengan la seguridad, digamos, que lo que intento acá es traer información corroborada, así, cotejada y todo lo demás, y que no es que la fácil es que Dios me dijo, que no es por descartar eso, que Dios puede hablarle a uno,
pero no es porque me salió, sino porque lo pude corroborar. Hubo alguna parte que como ustedes de pronto no entendí, o como cualquiera de nosotros no entendí en algún momento y Dios me dio alguna herramienta para poderlo entender mejor. Yo por ejemplo, no sé griego, no sé griego, no sé si es que algún rato Dios me dé para aprenderlo, pero, pero con las herramientas que tengo me defiendo y ahí he podido encontrar información como esta que les digo. Que hacen, ya les digo, hay artículo y hay un buen artículo y ni siquiera es tan largo, era de unas 7, 8 páginas, que hablaba solo sobre este versículo. Y después leyendo más información sobre Marcos 15 y todo lo demás, recapitulan eso. Recapitulan y dicen, como ya lo dijo este y tal, y comienzan a citar y todo lo más, y ahí uno dice, claro, tiene razón el hombre. Tiene razón. Y lo que pesa aquí, como les digo, y fíjense, a veces no es solo una cuestión, y esto como para terminar, aparte, como les decía, de lo que hemos visto ahora, la forma nuestra ahora, madura, digamos, de enfrentarnos a la Biblia tiene que ser con un buen conocimiento bíblico, no tanto de idiomas. Los idiomas, como vemos, sí sirven, pero lo que más sirve es tener conocimiento del Señor. No sé si me explico. O sea, no es la cantidad de versículos o de cosas que podamos memorizarnos, sino de realmente tener la experiencia de cómo es Dios, de cómo funciona Dios. Por eso les digo, cualquier persona que nosotros lea esto y diga, sí, y concluya, ¿no? Que el Señor Jesús dijo esto porque se sintió abandonado del Padre, y no le suene raro, ya, es como que háganse chequear, ¿Cómo se ya, podría cómo se abandonar? podría, exacto. Entonces, háganse checar. Pero por eso les digo, y esto no hace falta saber hebreo, el catal, el becatal y lo que sea. Es cuestión de sentido bíblico. Si hemos dicho que Jesús es Dios, ¿cómo él mismo se va a desamparar? Punto uno. Entonces, lo que quería decir, como corolario de todo, es que la forma de cómo debemos nosotros entender estos pasajes, cualquier pasaje bíblico, incluso los que ya hemos estudiado, es a partir de esta experiencia madura que tenemos, de que sabemos cómo es el Señor, Dios nos ha conocido, nos ha adoptado como hijos, hemos tenido experiencia de conocerle a Dios como es, y que cuando leamos, no leamos abstraídos de esas experiencias, de ese potencial, digamos, de esas herramientas vívidas, vivenciales que tenemos, que con todo eso hay que leer. O sea, leer lo que como tantas veces, a veces de manera muy romántica se dice, estoy leyendo realmente las cartas que nuestro papá nos dio, que nuestro padre nos dio, que nuestro Dios nos dio, y que en ese sentido hay que leerlo, como diciendo, esto no podría haber salido así de Dios. Habrá que tener alguna otra explicación. Y con eso es lo que les quiero decir, ¿no? A veces no es solamente de traducción, porque si vamos así, en buena parte está bien traducido. Está bien traducido. El asunto a veces es de cómo, a partir del texto que puede estar bien traducido, se interpretó mal y se viene arrastrando una explicación, no digo errada, mal, no, sino simplemente chueca, pero es lo que prima. Por eso les decía al inicio, cuando leamos esto, leámosle, pero poniendo énfasis en lo que de pronto es nuevo para nosotros, no porque no sepamos, sino porque es algo que nos llama la atención, que nos refina un poco la lectura. Y eso es lo que creo que es la forma de cómo debemos leer hoy la Biblia. No tanto desde el énfasis desde el punto de vista de, es que no sé nada, no he sabido nada, y que solo los que sepan idiomas pueden entender. No. La experiencia de uno de conocer al Señor es la que uno dice, oiga, esto así como dice, pues no cuadra mucho con cómo es Dios. Hay una cosa también que me hace pensar, es que desgraciadamente, en términos generales, lo común en el pueblo cristiano evangélico es que no se investiga. Es otra cosa. No se investiga, no se profundiza, y muchas veces uno simplemente se transforma en un instrumento parlante repetidor. Si alguien dice, ya le toma como verdad absoluta eso, ¿no? Por eso es que los conocimientos, muchos de los conocimientos que se tienen en el mundo evangélico, no son productos de una investigación personal, ¿no? Ni aún a veces en los seminarios, institutos, sino lo que se hace es coger lo que dice un libro, coger lo que dice un pensador, si él es teólogo, si es biblista, si es lo que quiera, pues él lo dice y uno lo toma como verdad revelada. Entonces, es una de las cosas que nos hace falta, la investigación,
profundizar un poco más para tener un criterio más amplio y entender el verdadero sentido de lo que está diciendo allí. Pero nosotros a veces, ni siquiera se lee sistemáticamente, digamos, toda la palabra, sino que se lo coge así, o simplemente lo que alguien dice se recoge sin mayor sin profundizar mayormente, ¿no? Por eso es que Jesús les decía, escudriñen la escritura, escudriñen, analicen, piensen. Y precisamente los cultos, y aquí sí cabe el término, que deberían ser reflexivos. Se debería reflexionar alrededor de esto, con preguntas, con todo esto y aportes para ir desgranando todos los versículos, todo el contenido, para que la enseñanza de la palabra sea más objetiva, más real y más fiel a lo que está diciendo. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes, bendito Dios, ya les digo, bendito Dios es que tenemos estas herramientas sobre la mano y que digamos, podemos encontrarlas y las tenemos y Dios nos ha dado para comprender. Incluso, como les digo, no hace falta tener eso a la mano cada uno de ustedes. No les digo que ahora en adelante, cada vez que vamos a buscar artículos, no, evidentemente no hace falta. No hace falta. Para eso precisamente están estos espacios donde Dios usa a hermanos, hermanas, siervos como yo, como el hermano Eric, como tantos otros que Dios en realidad nos pone, porque no es que, digamos, uno ya tiene sus cosas y entonces solo voy y consulto, sino que en realidad es una cuestión de investigar, de ponerse a ver qué hay, qué dicen, ir descartando un montón de cosas, porque para decirles lo que ahorita les digo, leí bastantito, digamos, y en medio de lo que leí dicen cualquier cosa, igual. Ya, igual, gente muy estudiada y todo el más, termina diciendo cualquier cosa o ratifican lo que tantas veces se ha dicho, pero hay que saber buscar y digamos, Dios mismo es el que va guiando. Pues el mismo es el que va guiando en medio de todo eso y cuando ya se tiene claridad, uno va, vuelve y dice, claro, tienen toda la razón y comparando todo el más se coteja y uno dice, ya, ok. Y en ese sentido es que Dios, como en este caso me permite a mí, y a muchas otras personas lo hacen, pero no todos estamos, y eso quería de pronto concluir diciendo, no todos estamos obligados a ese nivel de, no todos estamos obligados a ese nivel de, porque sería muy cansón. Sería muy cansón y es una carga que no debe llevar todo el pueblo. Una carga es una obligación, una responsabilidad que no deben cargar todos. Digamos, si es que alguien lo puede hacer así y se anima y todo lo demás, está bien. Pero ahí le entiendo a Pablo cuando decía, no se hagan muchos de ustedes maestros. Y se entiende por eso, porque es una carga, en realidad es una responsabilidad y es una cosa, digamos, que no a todos les es necesario hacer. Y Dios mismo por eso ahí se entiende cuando dice Dios puso a unos en una labor y a otros en otra, y el cuerpo tiene diferentes funciones precisamente eso. En este caso, a mí me corresponde, digamos, Dios me dio esta tarea de quemar un poco los ojos, digamos así, ¿no? Buscando información y dedicando tiempo y todo lo demás, y me he visto que se me quedo hasta la madrugada leyendo y todo lo demás, precisamente para que ustedes no lo hagan. Y más bien ustedes lo que puedan hacer es otras labores dentro del cuerpo. Esa es la cuestión. Y así nos vamos edificando los unos a los otros. Básicamente es eso. Pero lo que sí estamos llamados es a leer la Biblia, a leer la palabra con sentido de madurez. Y no a partir necesariamente de, ya sé, o de recordar, sino de leer de una manera, como hoy les encanta decirlo, de una manera crítica, de una manera que voy evaluando no lo que dice el texto solamente, sino lo que yo he aprendido. ¿Ya? Y si es que lo que yo he aprendido concuerda con el texto, pues vamos bien, y si no, si algo salta, pues lo compartimos y todo eso. Por eso les digo, este espacio en el Zoom es bonito porque se puede hacer una exposición, digamos, un poco más fluida, pero lo ideal, en cambio, sería vernos todos, ¿no es cierto? Vernos El todos. tema de las tinieblas, que no. Y además vernos todos y además también venir cada uno a manera de escuela, venir repasando antes, venir repasando antes. Sí, venir repasando antes de tal manera que podamos hacer una especie de clase, por así decirlo, más interactiva. ¿Ya? Eso sería lo ideal.
pero digamos, entre tanto, lo que podemos hacer es esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí les voy a pedir igual siempre, 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 es que vengamos al menos leyendo. Si podemos complementarlo con algún estudio de algún hermano, hermana confiable, digamos, hagamos. Pero si no, al menos vengamos leyendo, pero como les digo, de una manera, como lo hemos propuesto ahora, de una manera madura, de una manera bastante madura, complementada con la experiencia que tenemos y todo el más, como evaluando todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, dicho todo esto, creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero creo que no ha sido en vano. Así que no sé si tenemos alguna pregunta, alguna participación. Hola, Josué, yo, Sí. Shalom. Yo ya no encuentro desde hace rato la manito, alguien me dice dónde está. Eh, donde dice reacciones, puede ser. Perdona, ¿dónde? Reacciones, creo que ahorita estoy desde la tabla, la verdad, no sé cómo se Ah, aparece en la. sí, ahí. Ay, Ah, como vi corazoncito, dije, ni le paré asunto. sí, por ahí es, ajá. Ya. Ah, yo quería decir que, o sea, sí, lo que acabas de decir es cierto, ¿no? Pues que a cada quien Dios le ha dado eso que hacer debajo del sol, ¿no? Y en cuanto a su servicio. Entonces, y también que lo que decías hace un rato es que en verdad no nos frustremos pensando que si no conocemos la lengua antigua o cómo se lee o cómo se pronuncia o qué significa, como que no vamos a comprender la profundidad de la escritura, ¿no? Entonces, porque realmente el que enseña es Dios y Él nos hará entender en el lenguaje que nosotros cada uno tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese texto donde, pues ahora bien, Josué, después de haber estudiado, nos haces notar que la confesión del soldado, del centurión, que en su momento quizás cuando leímos pensábamos que era una conversión de este centurión cuando dice, voy a leer en la Reina Valera, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pensábamos, wow, se le abrieron los ojos, ¿no? Pero en verdad, si uno está un poquito como profundizando en la escritura y entiende que nuestro Señor Yehoshua no era hombre por ninguna manera, porque todo hombre es pecador y él no pecó, o sea, definitivamente él no era hombre, que fue manifestado en semejanza de hombre, sí, pero no era hombre. Entonces, aquel que dice estas palabras, este hombre o el hombre este, como vi que tenía artículo, eh, era, y no dice el Hijo de Dios, no está con artículo como algo único, ¿no? Ahí aparece un hijo de Dios o un hijo de los dioses, como se pueda leer, ¿no? O un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo? Este hombre era Dios, quiere decir que eso no es revelado de arriba. Cuando Pedro dijo lo que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo, Pedro, esto no te lo reveló Dios, Jesús, ¿no? Y le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, por mucho estudiar o por tu inteligencia, sino esto te lo reveló Abba, que está en la dimensión incorruptible, ¿no? En los cielos. Entonces, y cuando Jonás, no, Tomás, eh, que no estuvo con los 11 cuando Yehoshua resucitado se presentó a ellos, le dijeron, el Señor ha resucitado y Tomás dijo, si no lo veo, si no lo topo, yo no creo. Entonces Jesús apareciéndose una vez más en medio de ellos le dijo, Tomás, ven, aquí, toca mis heridas, ¿no? Mete tu mano en mi costado y no seas más incrédulo. Y en cuanto Tomás lo constató. Qué pena porque haya sido así, pero ¿qué pasó? Se postró y le dijo, Señor mío y Dios mío, que es diferente, ¿no? No le vio hombre, ya no le vio como uno más de ellos que en su momento caminó. Y con relación a esto, también el apóstol Pablo va a decir, si a Yehoshua, Hamashiach, lo conocimos según la carne, como que fuera un hombre, o en nuestra mente caída humana, ya no lo conocemos así, porque Él es Dios. Ujú. Entonces,
verdaderamente este hombre era, no ha recibido revelación de arriba. Ujú. Eso. Dicho de otra manera. Así es. Creo que queda mucho más claro, así es. Gracias, Camita. Efectivamente. Pues fíjense, ¿no? Bendito Dios que nos permite ahora ir reforzando, digamos, y ir ajustando un poco las enseñanzas, por así decirlo, creencias que tenemos, ¿no? La forma de comprender el texto y vemos cómo es un poco distinto. Y que más bien esto nos permite afianzar más en la educación que hemos recibido y que así pues Dios nos permite estar hasta que, ¿sí? Lo cual, digamos, nos da siempre una buena oportunidad, digamos, de saber que siempre podemos ajustar algo, aprender algo y que vamos refinándonos. O sea, si se quiere aquí una buena forma de concluir todo esto es que Dios nos ha permitido refinar algo más. Veámoslo así. No estamos como que, ay, no está viendo nada, qué mal, qué mal. No, no, más bien, de una forma práctica, es bien, refinamos algo. Dios bendito, hemos retomado algo que tal vez por un tiempo se perdió de vista. ¿Sí? Entonces, ahora en adelante toca seguir en ese camino y así nos encontraremos con varias cosas. No es la única, no es la última. Entonces, ese debe ser el sentido y que estamos abiertos a ello y que cuando lo hagamos, eso sí, lo compartamos con todos. Sí, que todos ellos nos pueden enseñar algo por el estilo. Dicho esto, si no tenemos alguna otra pregunta o participación adicional, podemos ir terminando por hoy. Sí, bendito Dios.